vamos a continuar con esta serie tras las huellas del Cordero. Y hemos estado estudiando un tema que es un poco sensible y complejo, y es el tema de los 144,000. Ese grupo especial que Dios va a levantar en los últimos días, el cual vivirán en esta tierra sin intercesor y serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Y comenzamos a hablar de Juan, en nuestra primera presentación, el apóstol Juan, como un tipo de los 144,000. Y vimos de manera práctica qué significa seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa seguir al Cordero por donde quiera que va? En la última presentación vimos acerca de ese grupo especial, los 144,000, cuáles son sus características y cómo podemos ser parte de ellos. Y habíamos terminado en una cita. No me deja pasar, creo que por esa ventanita que hay allí. Oh, ya. Y estuvimos mirando, terminamos con una cita en cuanto a Moisés, ¿recuerdan? Y quiero volver a recapitular donde habíamos dejado en esa cita. Okay. Aquí habíamos quedado. Patriarcas y profetas, esta es la página 510. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios gloria de sacar agua de la roca en el Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Así que vemos que Moisés, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un solo pecado evitó que fuese trasladado al cielo sin ver la muerte. Los 144,000 serán entonces aquellos que no se verán manchados con un pecado y obtendrán victoria sobre el pecado antes del cierre del tiempo de la gracia. En esta mañana vamos a pasar a otro punto en este tema, y esto tiene que ver con los 144,000 y la gran multitud. Es común hoy, algunos han llegado a la conclusión de que los 144,000 y la gran muchedumbre son dos grupos. De hecho, es muy común que se enseñe eso. Los 144,000 son un grupo y la gran multitud son otro grupo. Según esta idea, los 144,000 saldrán a predicar al final de la historia y la gran muchedumbre será el fruto de sus labores. Otros creen que la gran muchedumbre se compone de los redimidos de todas las épocas, pero ambas de esas posiciones carecen de fundamento. Hay evidencia persuasiva, como vamos a ver, de que los 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar son el mismo grupo, pero bajo circunstancias distintas. A primera vista, esta idea parece ser absurda y contradictoria. ¿Cómo es posible que los 144,000, un número contable, y la gran muchedumbre, un número incontable, sean el mismo grupo? Bueno, la respuesta es que es posible creer que son el mismo grupo cuando entendemos que Juan a menudo expresa en lenguaje aparentemente contradictorio lo que ve y lo que oye. Hay un patrón en el libro de Apocalipsis que vemos entre lo que se ve y lo que se oye. Recuerdan que en el versículo 4 de Apocalipsis 7 leímos que cuando se habla de los 144,000, Juan dice que oyó o vio su número. Dice, y oí su número, 144,000 sellados. Pero cuando vamos al versículo 9, Juan ahora dice, y miré, y he aquí una gran multitud.
Saben, ese es un patrón que se repite mucho en el libro de Apocalipsis. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis 1:10, Juan oye una gran voz como de trompeta detrás de él, ¿ok? Lo oye. Pero cuando se da vuelta, ve a Jesús caminando en medio de los candeleros. ¿Sí? Vemos el patrón. Él oye una cosa, pero cuando ve otra cosa distinta. Otro ejemplo, Juan oye que el león de la tribu de Judá había vencido. Eso es Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. Pero cuando él se voltea, ¿a quién ve? Ve un cordero como inmolado. O sea, no ve ese león que escucha rugir. No ve al león que escuchó rugir, sino que ve a un cordero como inmolado. También en Apocalipsis 7, 17 del 1 al 5, Juan oye que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Eso lo oye él. Pero cuando él ve, realmente ve a una mujer sentada sobre una gran bestia escarlata. Estamos viendo que en el libro de Apocalipsis lo que se oye es distinto a lo que se ve. ¿Está bien? Otro ejemplo más. En Apocalipsis 21 del 9 al 12 dice que Juan oye hablar de la desposada, la esposa del Cordero. Pero cuando ve, ¿qué ve? Una gran ciudad, la Jerusalén Santa. Si ve, escucha acerca de la esposa del Cordero, pero cuando ve a la nueva Jerusalén. Otro ejemplo, este está en Apocalipsis 19, 16. Juan oye el número de los que montaban a caballo y eran 200 millones, pero en el versículo ahí no los ve. Ahora, si nosotros aplicamos todos los números literales del Apocalipsis, pues entonces estaría complicado ver cuándo se cumple esta profecía, porque tendríamos que contar que los ejércitos enemigos del pueblo de Dios en los últimos días serán 200 millones. Y eso es tan poco difícil poder determinarlo. También Juan oyó, ahora sí, el número de los 144,000 como personas selladas y listas para la guerra, a punto de pasar por la gran tribulación. Pero luego vio la gran multitud que nadie podía contar, que ya había pasado por la gran tribulación. ¿Sí ven la diferencia? En la primera parte del capítulo, los 144,000, Juan los oye antes de pasar por la gran tribulación, mientras están siendo sellados, antes que se suelten los vientos. Pero después la escena cambia y él ve al mismo grupo, pero ya en el cielo, habiendo alcanzado la victoria sobre la bestia y habiendo ya pasado por la gran tribulación. Así que los 144,000 están sobre la tierra, mientras que la gran multitud está en el cielo. Es el mismo grupo, pero unos están en la tierra, los otros están en el cielo. Ahora vamos a mirar, les voy a dar algunas razones bíblicas por las cuales creo que la gran multitud son los mismos 144,000. Número 1, nos dice acá en el versículo, ya les doy el versículo exacto, Apocalipsis, vamos al Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 7, donde dice que estos son los que han salido de gran tribulación, versículo 14. Ahora, ¿quiénes son los únicos que van a pasar por la gran tribulación? No podemos decir que la gran multitud, los salvos de todas las edades, son estos. Ahora, algunos dicen que esta gran tribulación que habla acá, pues son las tribulaciones de la vida. Pero en el griego dice, estos son los que han salido de la tribulación, la grande, así dice en el griego. Los que han salido de la tribulación, la grande. Es decir, esta no es cualquier tribulación, esta no es la tribulación que uno tiene cuando se quedó sin trabajo, cuando no tiene comida, cuando se enferma, no. Esta es la gran tribulación que el pueblo de Dios vivirá después que se cierre el tiempo de la gracia durante las 7 postreras plagas. Y los únicos que pasaron por allí, ¿quiénes fueron? Los 144,000.
Esa misma tribulación es la que habla Daniel 12:1 y Mateo 24:29. Esa gran tribulación. Ahora, miren este patrón aquí. Vamos a observar lo siguiente. Miren que hay una relación de nuevo entre lo que él oye y lo que él ve. Y miren el paralelo tan exacto. En el versículo 4, él oyó. En el versículo 9, él miró. En el versículo 4, el número, acá es contable, en el versículo 9, que nadie podía contar. En el versículo 4, 144,000, en el versículo 9, una gran muchedumbre. En el versículo 4, de los hijos de Israel, en el versículo 9, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me detengo allí. Si nosotros hemos de aplicar exactamente literal los 144,000, tanto en número como en todo lo que dice que salen de los hijos de Israel. O sea que entonces tendríamos que decir que ellos son netamente judíos de sangre. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Pero no son netamente judíos. El mismo paralelo me explica que de los hijos de Israel es de toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, son israelitas espirituales, hijos de Dios que están en todas las partes del mundo. También tendríamos que entonces decir, y esto es un poco difícil determinarlo, entonces si son literales y si son de Israel literal, hay un problema allí, porque es que las 12 tribus de Israel ya no existen. ¿Sí? Las 12 tribus de Israel ya no existen, pero allí dice de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000. ¿Dónde están los rubenitas y los de la tribu de Judá literales? No existen. Y si existiesen aún, esto sonaría como predestinación el hecho que de cada tribu solo se salven 12,000. Todo eso nos lleva a pensar que este número es simbólico. Sellados, dice en el versículo 4, y miren la contraparte, ¿qué significa que estén sellados? Vestidos de vestiduras blancas. Sí vemos la relación tan hermosa aquí en la Biblia en cuanto a estos dos grupos. Muy bien, entonces en resumen el capítulo 7, esto es lo que tenemos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Los versículos 1 y 2, vemos entonces a 4 ángeles que están deteniendo los vientos para que no haga daño sobre la tierra, mar o los árboles hasta que los 144,000 hayan sido sellados en sus frentes. Luego en el versículo 3 al 8 vemos el sellamiento de los 144,000 antes que se suelten los vientos. Recuerden que el capítulo 7 abre en la respuesta a una pregunta que encontramos en Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta con que termina el capítulo 6. Y la respuesta es en el capítulo 7, los 144,000. O sea, cuando habla de ese gran día de su ira ha llegado, está hablando de la gran tribulación, de ese tiempo difícil, donde estarán cayendo las plagas, la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes podrán permanecer en pie? Los 144,000. Así que aquí vemos esto. Ya en Apocalipsis 7 del 9 al 17, los 144,000 ya han pasado victoriosamente por la gran tribulación. Versículo 14. Y están parados victoriosamente delante del trono de Dios. Esta gran tribulación se refiere al tiempo de angustia final que vendrá sobre la tierra. Ahora quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía, donde vamos a ver que la sierva del Señor entremezcla la descripción bíblica de los 144,000 y la de la gran muchedumbre, dejando la impresión de que forman parte del mismo grupo. Fíjense en cómo ella combina la descripción de estos dos grupos. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios.
Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual suministra entonces a los habitantes de la tierra, sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Ok, aquí estamos viendo el comentario sobre Apocalipsis 7 del 1 al 3. Cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, cuando la gracia se cierre, entonces serán sueltos todos los vientos. Y es interesante que ella los define como los vientos violentos de las pasiones humanas. Si estos vientos no tienen que ver solamente con la caída de las plagas, sino que ya no va a haber nada que refrene el espíritu malvado de los hijos de Satanás. Imagínense cómo será el mundo en aquel entonces, anarquía. Si alguien quiere matar a otro, lo mata y listo. Las personas no tendrán nada que los refrene a que no hagan el mal. Será un tiempo de terrible angustia. Pero vamos entonces a mirar en detalle cómo ella entremezcla la descripción de estos dos grupos. Sigo leyendo el conflicto de los siglos. Delante del trono. Escuchen bien, esa es una cita un poco larga, pero vamos a mirar muy bien los detalles. Dice ella, delante del trono, sobre el mar de cristal. ¿Dónde están aquí? Ya están en el cielo, ¿cierto? Ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre. ¿Dónde está citando ella? Ahora, yo les puse esto acá, en la cita del conflicto de los siglos no tiene estas referencias, sino que ella está sacando palabras o frases de la Biblia para describir a los 144,000. Esto que ella acaba de decir acá, salieron victoriosos de la bestia, y mira que ella lo coloca entre comillas, está citando Apocalipsis 15:2, que no hay duda que esos sí son los 144,000, ¿cierto? Sigue diciendo, con el Cordero en el monte de Sión. Ahora, ¿dónde está citando ahí? Apocalipsis 14:1. Tampoco hay duda que esos son los 144,000, están en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios, ahí Apocalipsis 15:2. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Está haciendo alusión a la característica en Apocalipsis 14:4. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. ¿Dónde está citando? Apocalipsis 14:2. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Eso es Apocalipsis 14:3. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Apocalipsis 15:3. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico. Oh, yo quiero estar allá. ¿Cómo me gustaría ser parte de ese grupo y cantar ese cántico? ¿A ti no te gustaría? Claro que sí. Un cántico que nadie podía aprender. Y eso es lo que dice Apocalipsis 14:3. Pues es el cántico de su experiencia. La razón por la cual nadie puede aprender este cántico es porque solo ellos van a pasar por esa experiencia. Este va a ser el único grupo que va a pasar por la gran tribulación sin un intercesor. Van a ver las plagas caer sobre la tierra. Tremendo. Sigue diciendo la sierva del Señor.
una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera. Apocalipsis 14, 1. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para con Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14, 4. Estos, ahora miren ahora dónde va a citar ella. Estos son los que han venido de gran... ¿Cuál es eso? Ya lo habíamos leído. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 7. Está hablando del mismo grupo. Ella está citando Apocalipsis 7:14, que es un versículo que habla de la gran multitud y está diciendo que esos son ¿quiénes? Los 144,000. Interesante. Son los que han venido de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Daniel 12:1. Mire, ella entiende que la gran tribulación acá no son las tribulaciones de la vida diaria, sino es ese tiempo de angustia específico. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor, es decir, esto es después del tiempo de la gracia, durante el derramamiento final de los juicios de Dios, o sea, las 7 postreras plagas. Pero han sido liberados. Ahora vuelve a citar un pasaje que es de la gran multitud. Pero han sido liberados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Eso también es Apocalipsis 7:14, la gran muchedumbre. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula. Apocalipsis 14:15. Delante de Dios, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono tendrá su pabellón sobre ellos. ¿Dónde está citando allí? Esto es Apocalipsis 7:15, otro pasaje de la gran muchedumbre. La gran muchedumbre no pueden ser los salvos de todas las edades porque ellos no están delante del trono de Dios día y noche. Los únicos que tienen ese privilegio son los 144,000. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Esos son Apocalipsis 16, 8 y 9. La cuarta plaga, Josué. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es una cita directa de Apocalipsis 7, del 16 al 17. Ahora, ¿qué sentido tendría, hablando de la gran muchedumbre, cuando dice que no tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos? ¿Será que tendría mucho sentido si está hablando del hambre o la sed común que uno pasa o el calor? ¿Cuándo es que el sol va a calentar como nunca antes? Durante las 7 postreras plagas. ¿Habrá hambre en la tierra? Imagínense, no, toda la vegetación va a destruirse, no va a haber, los animales del mar todos van a morir, los animales de las aguas dulces todos van a morir. Así que sin animales marinos, sin animales de aguas dulces, sin vegetación, sin agua, esa sí es una sed. Esa sí es una hambre, ese sí es un calor del sol. Los 144,000 son el mismo grupo que la gran muchedumbre. Así que, ¿qué nos lleva entonces a concluir? Que el número 144,000 es ¿qué? Son simbólicos. No puede ser exactamente 144,000. Volviendo a Apocalipsis 7, nos dice que estos, como había dicho, están delante del trono y de la presencia del Cordero. Y también se nos dice porque están delante del trono, versículo 15, y le sirven de día y noche en su templo. Vamos a preguntarle al espíritu de profecía, ¿quiénes son los únicos que están delante del trono? Otra cita, Primeros Escritos, página 19. Cuando íbamos a entrar en el santo templo,
Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar, y exclamamos: aleluya. Tremendo. ¿Quiénes son los únicos que van a entrar a este lugar? Los 144,000. Mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Saben que los patriarcas, los profetas de antaño, todos anhelaron vivir en este tiempo en el que nosotros vivimos. Allí no van a estar hombres como Moisés, que se conoce como el hombre más humilde de la tierra. Hombres de admirar como el apóstol Pablo, el gran evangelista. Hombres de admirar como Daniel, que no encontramos nada malo de él en la Biblia. Hombres grandes como José y como estos Juan el Bautista. Pero es increíble que ellos no van a estar allí. Los 144,000. Oh, mis hermanos, a esta generación se le ha dado un gran privilegio. Se le ha dado el privilegio de estar, de todas las generaciones de los salvos, estar más cerca a Cristo Jesús. Vas a desaprovechar esa oportunidad. Vas a desaprovechar ese privilegio de poder estar más cerca a Cristo Jesús. Este sábado joven que pasó, estudiábamos acerca de cómo iba a ser la vida en la tierra nueva, ¿recuerdan? Y que algunos van a plantar viñas y van a tener sus casas de oro. Y eso es hermoso, aun si a mí me toca entre eso, yo estaré feliz. Pero los 144,000 no van a vivir fuera de la ciudad. Ellos no van a tener sus casas y van a plantar sus viñas. Ellos van a vivir en el templo, dentro de la ciudad, día y noche. Ellos van a amanecer y van a pasar todo el día, todo el tiempo, por el resto de la eternidad con el Cordero. Mientras que los otros redimidos, ¿cada cuánto irán a la ciudad? De mes en mes y de sábado en sábado. Irán a adorar en el templo. Pero los 144,000, ¿cada cuánto? Día y noche. Qué hermoso privilegio, mis hermanos. Tú puedes ser parte de los 144,000. Los que van a ser de los 144,000 no son personas que tienen apatía por las cosas religiosas. No son personas que tienen apatía y pereza por el trabajo práctico. Son personas que están siempre de primeras cuando más se la necesita. Son personas que están dispuestos a dar de todos sus recursos, de todo su tiempo, de todos sus talentos para la obra de Dios. Son personas organizadas, porque el cielo es un lugar de orden. El cielo es un lugar de orden. De hecho, la hermana White lo vio a los 144,000, dice que perfectamente organizados para entrar a la ciudad. Los 144,000 será la generación de todas las generaciones que más perfectamente reflejen el carácter de Jesús. Imagínense 144,000 copias de Jesús acá en este mundo. Si Jesús hizo mucho y cambió la historia, ¿cuánto más 144,000 o las que sean réplicas de Jesús? Oh, mis hermanos, la invitación es para que luchemos con todas nuestras fuerzas para ser parte de los 144,000. Debemos examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Está el fuego del primer amor disminuyendo? He dejado de orar como solía hacerlo. Compara cuánto tiempo tú gastas en el teléfono con cuánto tiempo dedicas a la oración. Compara cuánto tiempo dedicas tú hablando con tus amigos o tu familia, o leyendo la palabra de Dios y hablando con tu Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo hablamos con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar este libro? Saben, mis hermanos, los reformadores,
murieron por preservar este libro. Y hoy nosotros que lo tenemos tan disponible hasta en el teléfono y no lo estudiamos. ¡Qué dicotomía! Y en aquel entonces, los 2260 años, la edad oscura, la edad media, la gente no lo tenía tan disponible y lo estudiaba. Y se hacía matar por leer una página de la Biblia. Hoy nosotros lo tenemos disponible, no lo leemos, no lo estudiamos. No pensemos que de la forma en como nosotros estamos viviendo ahora vamos a ser parte de los 144,000. Será un pueblo celoso de buenas obras. Quiera Dios que nosotros podamos ser parte de los 144,000. Nuestra próxima presentación responderemos a esta pregunta: ¿cuándo vivirán los 144,000? Señor les bendiga, vamos a orar.